Después del intermedio, continuamos con la parte número 2 del vídeo Diferencias entre plataformas BMS, EMS, CMS y SCADA. Continuamos. La siguiente plataforma es lo que conocemos como SCADA. Esta es una plataforma que combina la telemetría y la adquisición de datos y se utiliza tanto en procesos industriales como en procesos de infraestructura. Por ejemplo, en redes eléctricas, en redes de suministro de agua, tanto potable como aguas negras, en el transporte, en petróleo y en industria, principalmente la industria de alimentos y bebidas. Respecto a los objetivos de un SCADA, encontramos que, en primer término, es mejorar y mantener la eficiencia del sistema o de la red que está supervisando. Segundo, obtener información para la toma de decisiones en la operación. Y tercero, reducir el tiempo de interrupciones en caso ocurran dentro del sistema o la red. Dentro de las funciones del SCADA encontramos, en primer término, controlar el proceso. Segundo, recopilar datos en tiempo real sobre la operación del sistema o de la red. Registrar los eventos en el sistema. Analizar el comportamiento del sistema. Identificar áreas de responsabilidad dentro del sistema, es decir, que el sistema puede seccionarse en diferentes partes para tener un mejor control del mismo. Y también la generación de alarmas y avisos sobre desviaciones de las variables. El ejemplo muestra el diagrama de una escala correspondiente a una red eléctrica, según la norma IEC 61850, la cual define los protocolos de comunicación para los dispositivos electrónicos inteligentes, conocidos como IED. Los componentes de la red son controlados y monitorizados por medio de las llamadas unidades terminales remotas, o lo que conocemos como RTU, que se colocan estratégicamente y que establecen la interfaz entre el SCADA y los dispositivos físicos. El SCADA por lo general se va a localizar en un centro de control desde donde el operador procesa la información y toma sus decisiones. Algunas diferencias entre las plataformas que hemos discutido, podemos empezar con lo que sería el uso. Al respecto, el BMS es una plataforma que se puede instalar prácticamente en cualquier instalación, ya sea vivienda, centros comerciales, hospitales, centros educativos, etc. Mientras que el EMS y el CMS, es decir, el Sistema de Gestión Energética y el Sistema de Monitoreo Continuo, son aplicaciones un poquito más particulares. La primera se utiliza para poder llevar controles para mejorar la eficiencia energética en una instalación, mientras que la segunda, como hemos mencionado, se utiliza para controlar las variables ambientales dentro de las cuales es producido o almacenado un producto. Mientras que el SCADA se puede utilizar tanto a nivel industrial como también a nivel de proyectos de infraestructura, como serían principalmente las redes eléctricas. Respecto a lo que es el protocolo de comunicación, encontramos muchos protocolos. Sin embargo, los más populares es el BACnet, el Modbus y el Ethernet. Respecto a los dispositivos, vamos a encontrar que en el BMS se va a utilizar sensores y actuadores principalmente. En el EMS, medidores. El sistema de monitoreo continuo CMS va a utilizar sensores y el SCADA prácticamente va a utilizar medidores y los llamados dispositivos electrónicos inteligentes. Esto nos lleva a la dificultad o facilidad de la configuración de esta plataforma. Así encontramos entonces que, lógicamente,
la configuración de un SCADA va a ser mucho más sofisticada de lo que sería la configuración de un sistema de gestión de edificios. Respecto a la latencia, aquí nos referimos al tiempo que tarda un dato de pasar de un punto a otro en una red. Encontramos que el sistema o plataforma más veloz va a corresponder al SCADA por el tipo de procesos que maneja. Respecto a la función de cada una de estas plataformas, encontramos que el BMS va a automatizar, el EMS medir, al igual que CMS medir, mientras que el SCADA mide y automatiza. Con respecto al almacenamiento del hosting, prácticamente se puede hacer en cualquier plataforma, ya sea en el servidor o en la nube, pero la tendencia actualmente es hacia que todo se almacene en la nube. Otro aspecto importante es la frecuencia de los registros, es decir, qué tan frecuentes los datos son registrados en la plataforma. Así encontramos que en el sistema de BMS este tiempo puede variar entre 1 a 60 minutos. Si estamos hablando de sistemas de gestión energética, por lo general este tiempo no debe pasar de 15 minutos, mientras que en lo que es el sistema de monitoreo, este tiempo varía entre 5 a 10 minutos. Ahora bien, si estamos hablando del SCADA, aquí encontramos una escala diferente de tiempo, tomando en cuenta el tipo de eventos que regula el SCADA. Podemos encontrar eventos que son menores de un segundo, o bien que están cercanos a un minuto, o bien mayores a una hora, como podría ser un apagón en un sistema eléctrico. Respecto a la analítica, vamos a encontrar que prácticamente lo que sería el sistema de gestión energética, así como el SCADA, son aquellos que van a servir con los datos registrados para establecer tendencias del comportamiento. Con ello se previenen fallas y condiciones críticas. Esto usualmente utiliza herramientas de inteligencia artificial y de learning machine. Por último, lo que sería el costo, vamos a encontrar en un orden ascendente del 1 al 4, que evidentemente el SCADA requiere mayor inversión. Entrando a las conclusiones y recomendaciones, puedo mencionar en primer término que los sistemas BMS deberían de instalarse prácticamente en cualquier inmueble moderno. Se puede iniciar con un sistema de control de iluminación para luego expandirse a un sistema de climatización. Sin embargo, tomando en cuenta la protección de las personas y de los activos, es importante que se considere también integrar un sistema contra incendios. Por otra parte, las diferentes funciones de un BMS abarcan equipos de diferente índole y de diferente marca, por lo que es importante tomar en cuenta que la clave es la compatibilidad entre los protocolos de comunicación. En tercer término, encontramos que los sistemas de gestión energética, por tratarse de mediciones de recursos que usualmente son facturados, es importante que el historial sea como mínimo de 12 meses. Los sistemas de monitorización continua, o sea, los CMS, utilizan diferentes tipos de sensores en función de lo que estén monitorizando. Por ejemplo, un sensor de temperatura utilizado en una bodega de medicamentos, como mencionamos, va a ser diferente en función de la temperatura a la que pueda estar expuesto, un cuarto frío o un cuarto de congelados. También en los sistemas CMS la precisión de los sensores debe ser mayor que la de los sensores de sistemas BMS, porque se trata de instalaciones reguladas en las que la producción y el almacenaje están sujetos a sistemas de auditoría. También por esto es importante que los dispositivos tengan una fuente de energía redundante en caso de alguna falla en el sistema de suministro eléctrico.
Otro aspecto a considerar es que el historial del CMS, aunque la frecuencia de los registros de los sensores debe ser entre 2 veces a 6 veces por día o por hora, el tamaño del almacenamiento va a ser menor respecto a los BMS y MS porque la cantidad de variables que están siendo monitorizadas va a ser menor. Respecto a la escala, puedo mencionar que los datos provienen de los dispositivos electrónicos inteligentes instalados en los equipos y que son controlados a través de una gateway, una data logger o una RTU para poder transmitirlos hacia un centro de control maestro. También es importante mencionar que el SCADA debería utilizarse en procesos industriales sofisticados. Por ejemplo, en el caso de un sistema eléctrico, cuando ocurre un desbalance entre la oferta y la demanda de energía o de potencia, se manifiestan cambios instantáneos en la frecuencia y el voltaje, que de no suprimirse rápidamente pueden producir un apagón o blackout. Por eso es necesario, en estos casos, contar con un sistema de SCADA adecuado. Por último, también hemos mencionado los diferentes sistemas o plataformas, pero es importante mencionar que algunos de ellos pueden convivir de manera paralela en una instalación. Por ejemplo, el SCADA quizás sería por ser más sofisticado, el que más aislado pueda estar. Sin embargo, podemos encontrar que tanto un BMS como un EMS pueden convivir. De igual manera, un BMS con un CMS pueden convivir para diferentes aplicaciones, siempre dentro de una misma instalación. Estas son algunas referencias que nos sirvieron para poder elaborar el presente vídeo. Agradecemos su atención. Cualquier comentario o pregunta, favor enviarla al correo que se muestra en la presente diapositiva. Gracias y hasta pronto.